Hemos trabajado mucho con el gobernador desde el primer día para ir llevando principalmente lo que fueran las primeras 48, 72 horas con la asistencia a los productores que iban perdiendo absolutamente todo y necesitaban recomponer su mínimo capital de trabajo, por eso la asistencia en forraje, en algunos casos con mangueras, con lo que significaba primero por lo menos acercarle esa bebida a los animales y el primer forraje. Hoy obviamente ya la etapa empieza a cambiar, hay como decimos tres grandes grupos de trabajo, lo que significa y continúa dentro del combate de incendios, lo que estamos viendo hoy, la gente, el SPLIF, el sistema, lo que tiene en el día a día el incendio. Por otro lado, lo que es la crisis habitacional de aquellos que han perdido absolutamente todo, los que han perdido desde su DNI, su ropa, su casa, y esa asistencia con el aporte para la reconstrucción de su vivienda y empezar a reconstruir su vida. Y por otro lado lo que es la parte productiva, ¿no? Productiva y económica, porque por un lado tenemos todo lo que significa lo predial, aquellos que han tenido pérdidas de animales, invernaderos, esquemas productivos como puede ser fruta fina, algunos elaboradores de dulces, alguien que hacía destilado. Bueno, ahí hay un esquema de acompañamiento con un aporte importante, principalmente para recuperar lo predial, después líneas de financiamiento blandas, con tasa cero, con fondos tanto del Ministerio de Desarrollo como lo que es la Agencia de Desarrollo Económico de la provincia, y abordando las distintas etapas de la recuperación, que por supuesto va a ser lenta, va a ser difícil, pero tenemos que tener esta ventana de que todos puedan recuperar antes de la llegada del invierno por lo menos su infraestructura, la parte predial y la parte de capital de trabajo. Ministro, uno de los temas quizás urgentes tiene que ver con los alambrados, muchos alambrados que se han perdido y que es un impacto económico muy grande quizás para los productores. Bueno, principalmente es lo que justo hoy estábamos charlando, son las primeras compras que va a hacer la provincia a partir de este fondo del Consejo Federal de Inversiones que gestionó el gobernador. Son 400 millones de pesos destinados a la compra de alambre, reservorios de agua, mangueras de distintas medidas. Lo que decimos que nos va a permitir por lo pronto recuperar lo predial. Después vendrá la segunda etapa y posterior, que es la parte de recuperar el capital de trabajo. En algunos casos gente que tenía aves de corral, hay gente que tenía colmenas, hay gente que tenía producción frutícola. Bueno, esa es la segunda etapa. Y la tercera va a ser el valor agregado de eso que en muchos casos se producía, porque gran parte de eso se procesaba. Había elaboradores artesanales de dulces, había distintas escalas de sistemas productivos, y esto pensemos también lo que puede suceder como sucedió con el aserradero, ¿no? Un aserradero emblemático que todo el mundo conocía, pasábamos por ahí, que además tenía una tecnología importantísima para desarrollar un montón de cosas, entre ellos era el principal abastecedor de tinas de toda la Patagonia, y quedó prácticamente en cenizas, con lo cual también tenemos que abordar esa mediana empresa que tiene que recuperar su capital de trabajo. Ministro, con respecto a los animales, ¿hay un relevamiento de cuántos animales se perdieron en todas estas hectáreas? Sí, hay un relevamiento preliminar. Lo importante ahora, y esto también para transmitirle al productor, la ley de emergencias necesita la declaración jurada. Esto está establecido por ley provincial. Nosotros el día 18, el martes próximo, tenemos Comisión Nacional de Emergencia, donde hemos solicitado al Gobierno Nacional que declare la emergencia para todos estos productores, como lo hizo la provincia a nivel nacional. No tenemos dudas que vamos a tener una respuesta positiva del Gobierno Nacional y eso le va a permitir otros beneficios a todos estos productores, pero necesitamos la declaración jurada. Era muy difícil en las primeras 72 o 96 horas pretender que un productor se siente a armarnos su declaración jurada, pero ahora sí lo necesitamos porque es lo que establece la ley. Ya llevamos más de 18, 19 en estos primeros 2 días de la semana, y esta semana aquellos que puedan acercarse a la delegación, y lo mismo estamos haciendo con la delegación en los productores. Hay productores que todavía no han salido, hay productores que están tratando de reacomodar sus cosas. Estamos acercándonos con los chicos de la delegación a cada uno de estos establecimientos para que completen su declaración jurada y así por fin tener realmente todos los datos de todas las necesidades que cada uno de estos productores va a tener. Ministro, ¿cómo se están implementando estas ayudas? ¿Desde provincia están comprando los insumos y se lo entregan a los productores o cómo se aplica? Bueno, va a ser así y por eso necesitamos la declaración jurada. Nosotros lo que sí queremos es hacer una compra unificada y hacerle las entregas por lo pronto de lo que se pueda relevar y además se pueda constatar con la declaración jurada. O sea, tiene que tener es razonable que su declaración jurada tenga que ver con lo que uno puede ver en campo. Para eso están los chicos trabajando, y nosotros lo que estamos haciendo de manera simultánea, mientras vamos haciendo las declaraciones juradas, ya el proceso de compra. Tenemos algo estimado porque también tenemos el mapa de fuego que todo el mundo lo puede ver. Eso lo hemos montado sobre un catastro de la provincia y ya a partir de eso tenemos una línea de base
para lo que es el proceso de compra, pero obviamente que esto tiene que estar atado a la declaración jurada, por eso decimos que es tan importante. Uno piensa, seguramente hay muchos pequeños productores y hay mucha informalidad también en el ámbito rural. ¿Es necesario, es condición necesaria que estuviesen registrados? Uno piensa en AFIP, ingresos brutos, ¿o se contempla a estos pequeños productores rurales? No, ya sabemos que Mallín es una zona donde tiene mayoritariamente agricultura familiar. Y eso está contemplado, o sea, lo que no podemos es no atender todo el universo. Sí, por supuesto, se atenderá con distintas herramientas, ¿no? Y las escalas de esas herramientas tienen que ver con la condición económica. Hay gente que probablemente tenga hoy, como recién decíamos, una industria, como puede ser una aserradera, bueno, tendrá una condición para poder acceder a créditos seguramente más importantes, y la recuperación de capital de trabajo también es más importante. Pensemos que cualquier máquina para un aserradero puede costar entre 25 o 30.000 o 50.000 dólares, versus lo que puede ser la recomposición tal vez de un gallinero para tener aves de corral para una agricultura familiar. Sí, está el caso también de los artesanos. Alrededor de 10 familias de artesanos han perdido también sus talleres. Sí, bueno, eso lo estamos abordando. Inclusive anoche tuvimos una reunión con el área de desarrollo, que tiene lo que significan los emprender, donde hay una segmentación muy particular desde el área para poder atender principalmente ese artesano que a lo mejor inclusive no tiene ningún tipo de formalidad, no hay declaración. Pensemos que en agricultura familiar uno puede tener hasta un RESPA, y esto es suficiente para tener una declaración de la actividad económica, pero bueno, todos esos rubros van a ser abordados de distintas áreas. Nadie va a quedar fuera de una contención primaria y, por supuesto, como recién decíamos, con distintas herramientas. En algunos casos con aportes extraordinarios para la recuperación de lo predial, la infraestructura. En algunos casos con líneas de financiamiento muy blandas para el pequeño productor, para el pequeño emprendedor. Y por otro lado, probablemente líneas de financiamiento un poco más grandes y más pesadas para aquellos que tienen que recomponer una estructura de trabajo mucho más grande, o como recién decíamos, una mini pyme o una pyme, se llama un poco más grande. El gobernador ayer también daba allí detalles para lo que tiene que ver con acompañamiento para que no se pierdan fuentes laborales. Bueno, también ayer tuvimos una reunión en el municipio, hay que empezar a recuperar el destino, ¿no? Porque tenemos por un lado la parte productiva, el esquema social, los que han perdido las viviendas, pero por otro lado no podemos ver el Bolsón sin gente. Hacía 10 días atrás, cuando llegó en el primer día del incendio, no había lugar, no teníamos dónde quedarnos, dónde alojarnos, dónde poder estacionar, y hoy vemos una ciudad que no tiene esa condición. O sea, hoy la vemos como es el Bolsón, prácticamente en temporada totalmente baja, y estamos en febrero, estamos transitando la temporada todavía alta de verano. Entonces creo que a la par de todo esto, ahí ya se generó la mesa económica, donde está el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo Municipal, la Agencia de Desarrollo Provincial, trabajando en lo que es la reactivación del destino. Y además, con la suspensión de la fiesta del lúpulo, que también es un movimiento económico muy importante para la localidad, para muchos emprendedores, para muchos cerveceros, para todos aquellos que además venían armando un esquema productivo especialmente para la fiesta, y hoy se quedan con un stock de productos. Bueno, ayer tuvimos reunión también con la Cámara de Cerveceros. O sea, hay que abordar eso y la recuperación del destino, porque hay muchas fuentes de trabajo que están atados principalmente a la actividad turística. Ministro, recordemos finalmente, ¿el Ministerio tiene dependencias aquí en el Bolsón donde se las puede encontrar? Sí, la delegación del Bolsón, pero además que se queden tranquilos aquellos productores. Hoy tenemos, por un lado, el centro administrativo, por otro lado, la delegación del Ministerio de Producción, donde está el área de bosque, el área de ganadería, pero también lo vamos a hacer en terreno. O sea, estamos recorriendo cada uno de aquellos que han hecho una declaración, que han pasado por el centro administrativo y no han pasado por la delegación del Ministerio de Producción. Igualmente los vamos a ir a buscar, los vamos a ir a relevar, queremos tener el contacto permanente con ellos y estar, como siempre decimos, en territorio, que a veces es mucho más fácil para poder ver lo que realmente pasó. Y la delegación sería el ex Servicio Forestal Andino, ¿no? Sí, correcto. O sea, lo que fue el Servicio Forestal históricamente, que inclusive tiene el área de bosques dentro del mismo Servicio Forestal.